preliminares de filosofía. El texto de lecciones preliminares de filosofía, como nosotros ya habíamos indicado, son los primeros filósofos en que van a tratar de descubrir el porqué o la razón de las cosas. Aquí tenemos la filosofía y su vivencia, primeramente nos indica las definiciones y las vivencias filosóficas. Uno es definir y uno es vivir la filosofía. Así, por ejemplo, es posible reducir los sistemas filosóficos de algunos grandes filósofos a una de dos fórmulas muy premantes, muy bien acuñados. Pero, ¿por qué dicen esas fórmulas? ¿A quién no ha cambiado a lo largo de la página de los libros de esos filósofos? Si les digo, por ejemplo, ¿qué es el sistema Hegel? Puedes resumirse de la fórmula de que todo lo nacional es real y todo lo real es racional. Es cierto, en el sistema Hegel puede resumirse en esa fórmula. Es cierto también que esa fórmula presenta un sentido inmediato, inteligente, intangible, que es identificación de lo racional con lo real, tanto poniendo como sujeto y lo racional y como objeto a lo real, como, como convirtiendo los términos de la proporción y poniendo lo real como sujeto y lo racional como predicado. Punto. Entonces, ustedes ya han entendido el lenguaje, saben a qué se refiere el sujeto y a qué se refiere el predicado. Ahora, Jorge Guillermo Federico Hegel tiene su obra más grande. ¿Se recuerdan cuál era la obra más grande de Hegel? Y la pregunta era así: ¿cuál es la frase de Hegel? Obviamente con lo que va a marcar su pensamiento. ¿Pueden responder? Hay una compañera lo ha leído, incluso está resaltado. Puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la frase que dijo Jorge Guillermo Federico Hegel? Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Alguien dijera, profe, no comprendo, no lo que nos está tratando de transmitir, pero en la última parte del texto vuelve a mencionar a Hegel y ahí se puede entender mucho mejor. O también podemos entender simplemente ustedes son ese ser racional que pueden capacidad de pensar, razonar, y ustedes pueden definir que el objeto que están viendo sí es el que existe. Pero el sistema hegeliano va un poco más allá y ahí tenemos obras de Hegel. Como nos dice, en cambio, si se ponen a meditar los difíciles libros de Hegel, se emergen o bracean en un mar sin fondo de lógica, ¿no? Siguiendo la lógica de Aristóteles. Fenomenología del espíritu es una de sus obras. Otra es filosofía de la historia universal. ¿Qué es la fenomenología? Todo lo que puedes sentir con tus cinco sentidos es fenómeno. Entonces Hegel también tiene su máxima obra, la fenomenología del espíritu. En las lecciones preliminares de filosofía del profesor García Morente, nos dice que esta fórmula por las palabras griegas filos y sofía significan amor a la sabiduría. Filo, amor; sofía, sabiduría, conocimiento y entendimiento. Entonces, se ha concluido que el que busca ese conocimiento es un filósofo. El mismo significado primitivo de la filosofía significaba amor a la sabiduría. Eso significa amor al saber o a la misma sabiduría. Ahora la pregunta nos pregunta Pascal, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué debemos entender por sabiduría?
Entonces, para entender qué es la sabiduría, nos vamos a los tres antiguos filósofos griegos. ¿Cuáles eran los tres antiguos filósofos griegos? Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, para esto, para entender qué es la sabiduría, muchos dicen amor al conocimiento, etcétera. La sabiduría es, hay que estudiar qué dijo Sócrates, qué se entendía lo que dijo Platón y por último Aristóteles. Sócrates, ustedes deben recordar cuántos libros tenemos escritos de Sócrates. Él no sabía escribir ni leer. Ya, no sabía leer ni escribir, por ende de Sócrates tenemos 0 libros. No tiene libro escrito. Ya, no tiene ningún libro escrito. Luego de Sócrates, viene en la filosofía antigua, viene el famoso Platón. La filosofía antigua. Esta duplicidad de sentido en la palabra saber responde a la distinción entre la simple opinión y el conocimiento bien fundado racionalmente. Con esta distinción entre la opinión y el conocimiento fundado, inicia Platón su filosofía. Distingue lo que él llama doxa, opinión. La palabra doxa la encuentran ustedes en la bien conocida de paradoxa, paradoja, que es la opinión que se aparta de la opinión corriente. Y frente a la opinión, que es el saber que tenemos sin haberlo buscado. Pone Platón la episteme, la ciencia que es el saber que tenemos sobre lo hemos buscado. Y entonces la filosofía ya no significa amor a la sabiduría, ni significa tampoco el saber en general, cualquier saber, sino que significa ese saber especial que tenemos, que adquirimos después de haberlo buscado y de haberlo buscado metódicamente por medio de un método, es decir, siguiendo determinados caminos, aplicando determinadas funciones mentales a la averiguación. Pero cuando Platón dice hay que empezar a diferenciar, uno es el saber y uno es la doxa, ¿no? Entonces Platón introduce este término, como estábamos nosotros viendo, y les podría preguntar en el examen qué significa, sí, qué significa doxa. Y aquí en la Academia de Fetitan siempre les pedimos que puedan tomar apuntes, no distraerse, estar marcando. Ahí está. Lo que les pregunto está en el texto, por si acaso ustedes, ¿qué significa doxa? Opinión. Opinión. Todos podemos opinar. Entonces Platón dice, hay que diferenciar la doxa de la filosofía. Pero también la doxa tiene una diferencia con la epísteme. Miren, aquí vamos a aprender palabras en griego, ¿no? Los griegos, a partir desde el filósofo Platón, ¿a qué se referían a la epísteme? ¿O qué era la epísteme? La ciencia. Epísteme significa ciencia. ¿Qué significa epísteme? Ciencia. Damas, ¿qué significa epísteme? Ciencia. Entonces, por ejemplo, hace un ejemplo. Yo le pregunto, compañera Ángela, ¿cómo está la economía en Bolivia? Bien, mal, regular, excelente. Mal. Ya, Ángela nos dice mal. Ángela, ¿qué está dando? ¿Una epísteme o una doxa? Doxa. Doxa está dando su opinión. Todos pueden opinar, pero ¿quién nos puede dar una respuesta más preciso, con más exactitud? Un economista. Un economista, un sociólogo, hasta un politólogo.
Entonces Platón dice, hay que diferenciar la doxa del epísteme. Ahora, cuando la filosofía ya no solo especula, sino ya tiene precisión y tiene un campo y un método, se va a volver en epísteme, en ciencia, que va a desarrollar un poco más. Ahora nos dice, para Platón, el método de la filosofía en el sentido del saber reflexivo encontramos después de haberlo buscado intencionalmente en la dialéctica. Leeremos. Es decir, continúe la lectura, adelante Alejandra Mercado. Es decir, Es decir, que cuando no sabemos nada o lo que sabemos lo sabemos sin haberlo buscado, como la opinión, o sea, un saber que no vale nada. Cuando nada sabemos y queremos saber, cuando queremos acceder o llegar a esa epísteme, a ese saber racional y reflexivo, tenemos que aplicar un método para encontrarlo, y ese método Platón lo llama dialecta. La dialecta consiste en suponer que lo que queremos averiguar es tal cosa o tal otra, es decir, anticipar el saber que buscamos, pero inmediatamente negar y discutir esa tesis o esa afirmación que hemos dicho y depurada en discusión. punto. Entonces nos dice, para llegar al epísteme, Platón dice, solamente se puede llegar mediante la dialéctica. Aquí abrimos un debate. Para Platón, introducía la palabra, ¿qué palabra introdujo primero? Empieza con D. ¿Qué palabra introdució Platón? Dialéctica. Y a la dialéctica. Pero primero dijo la doxa. ¿Qué era la doxa? Puede ser pregunta de examen. Es una opinión. Ya. De la doxa, ahí está la epísteme. ¿Qué era la epísteme? Ciencia. Ciencia. Ya. Entonces, para llegar a la epísteme, a la ciencia que va siempre a explicar las cosas con mejor precisión, nos dice, para explicar la epísteme y dar ese saber reflexivo, hay que aplicar un método. Ahora, ese método, solamente para llegar a la epísteme, ese método se va a lograr gracias a En la dialéctica. en la dialéctica. Entonces, Platón introduce ya la tercera palabra. 1, doxa. 2, epísteme. 3, dialéctica. Si en el examen les van a preguntar, Platón, ¿qué entendió por la dialéctica? ¿Qué van a responder? Ahí nos dice, dialéctica consiste en suponer lo que queremos averiguar es tal cosa otra. Es decir, anticipar el saber que buscamos, pero inicialmente la dialéctica es negar y discutir. Esa tesis o esa afirmación que hemos hecho, depurarla en discusión. Entonces, ¿qué es la dialéctica? Inmediatamente negar o discutir. Afirmar o también podemos depurar. Entonces, Platón dice, tenemos una idea, aquí tenemos una idea y nuestra idea va a ser una tesis, una propuesta. Esa propuesta se va a dar con una antítesis. Y de la antítesis y de la tesis, su conclusión se denomina, a ver, vamos los estudiantes de la academia. De la tesis tenemos una antítesis, de la antítesis tenemos la tesis, vamos a decir, a favor del aborto en el tema legal en Bolivia. Y la antítesis en contra del aborto. ¿Por qué no se debería aplicar el aborto en Bolivia? De la tesis, una propuesta, sale una contra, una antítesis. Y de esta antítesis aparece la Síntesis.
Tenemos la tesis, de la tesis su antítesis, síntesis. Esta discusión que hace para la proposición de ideas, Platón nos indica es dialéctica. ¿Cómo se llama esta proposición? Dialéctica. Y con la dialéctica podemos llegar ¿a qué? A la epísteme. Y dice, la epísteme no es nada más que es la ciencia. ¿Cuándo hacemos dialéctica? Cuando hay esa discusión entre una afirmación, uno va a depurar, va a empezar a contradecir. Entonces, el gran filósofo Platón ha hecho aquí ha dado sus aportes, más que todo, Platón representa al pensamiento de la idea. Filósofo idealista, Platón, porque todo se basa en la razón y en el conocimiento. Y Platón dice, ya no solo podemos entender filosofía, sino entendamos la palabra doxa. Y también de doxa entendamos la palabra epísteme. Pero para llegar a la epísteme, Platón dijo, hay la dialéctica. Entonces, el punto de partida, Sócrates no se lo toma en cuenta porque no escribió nada, era un vago, no sabía leer ni escribir, pero va a ser el hombre más sabio del mundo. Todo lo que se sabe de Sócrates es gracias a Platón. Y de Platón, también Platón va a tener su alumno. Ahí está su alumno. Para las damas, ¿quién fue el alumno de Platón? Aristóteles. Aristóteles, en todo lo que es su filosofía, ya habíamos avanzado en las anteriores clases con los estudiantes de la Academia F. Titán, por si acaso, van a tratar de entender qué es la palabra filosofía. Y muchos dirían, como Aristóteles, filosofía es la totalidad del conocimiento humano. ¿Y cómo es? Aristóteles hace estudio de 3 disciplinas, 3 grandes disciplinas que va a dar su aporte a Aristóteles. ¿Cuáles son esas 3 grandes disciplinas en que va a dar su aporte a Aristóteles? Puede ser otra posible pregunta de examen. Lógica, física y ética. Ya. En psicología, ustedes ya deben entender, padre de la lógica, Aristóteles. ¿Quién va a estudiar la física, la naturaleza? Aristóteles. El punto de partida de la humanidad es el gran filósofo Aristóteles. Ahora también va a dar sus aportes a lo que va a ser Estado y sociedad, en el punto que va a estudiar también la ética. Ahora, primeramente explica el libro y nos dice, lógica, en la época de Aristóteles era parte de la filosofía que estudia los medios para adquirir el conocimiento, todos para llegar al pensamiento humano o de diversas maneras se vaya a alcanzar el conocimiento de ser las cosas. La lógica. Aquí vemos a Aristóteles. ¿En qué año estamos marcando estos 3 filósofos? 400 antes de Cristo. Ya hoy en día los grandes pensadores en lo que va a ser en la filosofía y en la psicología, dijo, hoy ya no se puede hablar de lógica, hoy ya no se pueden dar aportes. Aristóteles lo dijo todo en su tiempo. Ya puede haber pequeños aportes, pero 400 años antes de Cristo, Aristóteles ya ha marcado, ¿no?, los lineamientos y los pilares sobre la lógica. 2. La palabra física, como nos indica, acerca a todas las cosas que fuesen y que fueren. Todo lo que se refiere, nos dice las cosas del alma humana, entre ellas la física. Por eso la psicología de Aristóteles tomaba la física y la física a su vez en la segunda lo que puede significar. Y ahí ustedes pueden ver, hay las leyes de la naturaleza y tenemos la física, pero también tenemos el tercer, la ética. ¿Quién crea la ética? El hombre. ¿Y qué es la ética? Nuestros conocimientos acerca de las actividades de el hombre. Como el hombre ha creado, ¿qué?
El hombre ha creado la política. El hombre va a crear el Estado, la guerra, la familia, la música, la escuela. El hombre es el creador de todo. Entonces la ética ha sido creado por el ser humano, la física ya está ahí y también la lógica. Aristóteles, para explicar su filosofía con profundidad, va a explicar estas tres grandes ramas. ¿Cuáles son las tres grandes ramas que va a empezar a estudiar Aristóteles? Lógica, física y ética. La lógica, la física y la ética. La ética lo ha creado el hombre, ¿no? Y ahí habíamos estado comprendiendo. Ahora, después de del conocimiento, el gran aporte griego, marcamos el inicio de otra edad y nos dice Edad Media. Yo creo que ya por sus clases, que ya hemos pasado, o algunos que ya dominan, ¿de qué siglo a qué siglo vamos a marcar la Edad Media? Siglo V a siglo XV. ¿Cuántos años han sido? Mil años. Ya. En 1000 años, la humanidad que estaba empezando a entender el mundo, la naturaleza, y habían puesto sus principios, ese totum revolutum va a desaparecer. Y en la Edad Media todos los conocimientos se va a resumir a Dios, obtenidos por la razón o la revelación divina. ¿Esto qué significa? La filosofía en la Edad Media, la filosofía va a ser absorbida por la Teología. teología. A esta época también los otros libros de filosofía lo llaman la escolástica. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia van a determinar que el único conocimiento válido en el mundo es ese conocimiento creado por Dios. Y todo esto ya está empezando, primeramente, la absorción de la filosofía por la teología, pero solamente va a durar hasta el siglo XV, marcamos el año 1400. Todos los dogmas católicos se van a caer porque van a determinar, sí, señores, la Tierra no había sido plana, sino había sido esférica. Y las grandes contradicciones, porque la Biblia nunca ha hablado de América y sus indios que viven ahí. Entonces, de esto van a pasar o todo lo que está significándose, ¿no? Ahí tenemos el gran filósofo Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahora, después de esto vienen obviamente los post-socráticos, pero viene, como habíamos dicho, la famosa Edad Media. San Agustín, Santo Tomás, San Aurelio, vamos a ver todos estos referente a la Edad Media. Ahora, una de las grandes ramas que va a surgir es que posteriormente, pasando la Edad Media, llegando a la Edad contemporánea, se va a tratar de entender el origen. ¿Cuál es el origen de este mundo? Por ejemplo, ¿por qué hay día? ¿Por qué hay noche? ¿Por qué sentimos frío? ¿Por qué hay calor? ¿Cuál es el ciclo de la vida? No saben cuál es. Nace, Nace, crece. reproduce y muere. Ya. Aquí en la página 23 vamos a tratar de entrar a una disciplina que va a tratar de responder esa pregunta. Adelante, compañera, que levantó su manito. La ontología no recorta en la realidad un trozo para estudiarlo. Ella solo olvidando lo demás, sino que tiene por objeto la totalidad del ser.
La metafísica forma parte de la ontología. También la teoría del conocimiento se refiere a todo conocimiento de todo ser. Pregunta de examen. ¿Qué significa ontología? Y la respuesta a la ontología es... La totalidad del ser. ¿Quién es el ser? Decían, el ciclo de la vida, naces, creces, reproduces y mueres. ¿Quién está regulando esto? El ser. Ahora la pregunta es, ¿quién es el ser? Y hay una disciplina que va a estudiar al ser. ¿Cómo se llama esa disciplina? Ontología. Ontología. Punto separa la idea, no se confunda. Metafísica, meta más allá, física es el estudio de la naturaleza. Lo que ustedes no pueden percibir con sus 5 sentidos es metafísica, lo que está más allá. Pero otra disciplina que el profesor García Morente les está marcando aquí, ¿cuál es la siguiente disciplina? La teoría del conocimiento es estudiado por ¿qué disciplina? La nociología es la teoría del conocimiento. ¿Qué estudia la nociología? Teoría del conocimiento. ¿Y qué estudia la ontología? El ser. Ya, la teoría del ser. ¿Quién estudia la teoría del conocimiento? ¿Qué es el verdadero conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Esas grandes interrogantes hace la nociología.